La cabeza de Enrique IV de Francia. Uno de los trabajos más peligrosos que jamás haya existido en Europa ha sido el de ser monarca. Algunos los fusilaron o asesinaron con granadas como en Rusia, a otros los decapitaron como a Carlos I de Inglaterra, y ya sabemos lo que le pasó a Luis XVI, que por estar gobernando descuidadamente terminó un día arrodillado sobre un patíbulo con su cabeza rodando por el suelo ante los aplausos de los revolucionarios. Pues bien, en el país de la guillotina, en Francia, la moda siempre fue cortar cabezas, y sobre todo durante la Revolución. La práctica llegó a ser tan generalizada que incluso fue común sacar a los reyes de sus tumbas y cercenarles su muy capital cabeza. Eso fue lo que le ocurrió a Enrique IV de Francia, más conocido en su país como el Buen Rey Enrique, que fue uno de los monarcas más queridos y simbólicos de la historia francesa. No solo logró poner fin a casi 40 años de guerras de religión, sino que también reorganizó el Estado y comenzó a darle una preeminencia que conservaría hasta el día de hoy. La paz con los protestantes le valió que fuera asesinado por un monje católico de apellido Ravaillac y que toda una leyenda sobre su reinado se creara y durara hasta nuestros días. Como les decía, 2 siglos más tarde, durante la Revolución Francesa, su cuerpo fue exhumado, expuesto durante 2 días a la ira pública, descuartizado y enterrado en una fosa común con el resto de monarcas franceses. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular diciendo que alguien había logrado hacerse con la cabeza de Enrique IV. Con el regreso de la monarquía después de la caída de Napoleón, se descubrió en efecto que varios restos de monarcas habían caído en las manos de particulares y así fueron apareciendo dedos, cabellos, huesos y hasta el omoplato de Hugo Capetto, pero ni sombra de la cabeza de Enrique. No fue sino años más tarde que un conde alemán dijo tenerla en una colección privada para perderle de nuevo el rastro hasta el siglo XX. En 1919, un anticuario de Dinard compró en París la supuesta cabeza de Enrique IV en una subasta y se la ofreció al Museo del Louvre, sin que nadie creyera en este cuento. Durante unos años, la cabeza quedó en manos de su hermana y de nuevo desapareció hasta hace unos 6 años, cuando volvieron a encontrarla en el apartamento de un jubilado que guardaba el secreto desde hacía 55 años. Una comisión científica fue creada inmediatamente para ver si se trataba en efecto de la inesperada cabeza, dirigida nada más y nada menos que por Philippe Charlier. Este es un médico forense y amante de la historia que nos tiene muy acostumbrados a este tipo de anuncios espectaculares, recurriendo siempre a la ciencia para resolver misterios de la historia. Pero la cuestión con respecto al rey Enrique es cómo lograron determinar que sí se trataba de su cráneo. Todo fue posible gracias al ritual mortuorio de los reyes de entonces, según el cual el cuerpo del monarca debía ser embalsamado. El resultado fue que la cabeza que encontraron está hoy en día en un muy buen estado y permite aplicarle varios tipos de pruebas forenses. Comparándola con los retratos que existen del rey y de una máscara mortuoria conservada en la Biblioteca de Santa Genoveva de París, se encontraron así varias similitudes. Algunas de las más importantes fueron un lunar del lado derecho de la nariz, una lesión en la mandíbula debido a un atentado sufrido en 1594, un orificio en la oreja derecha que correspondía a la moda de la corte de los Valois de usar aretes de ese lado, el color de la barba y las marcas de cuchillos en el cuello utilizados para cortarle la cabeza en 1793. Además de esto, y gracias a una tomografía, se pudo hacer una reconstitución digital del cráneo que compararon con la máscara mortuoria para mostrar que tienen exactamente la misma forma. Las pruebas de radiocarbono mostraron que se trata de una persona que vivió entre 1450 y 1650, lo que coincide con el reinado de Enrique, y se encontró la presencia de las mismas sustancias para embalsamar el cuerpo del rey. Todas estas pruebas llevaron a la conclusión de que se trataba de Enrique IV, cosa que sin embargo ha dejado a muchos escépticos. Ahora bien, es cierto que hay que ser prudentes con este tipo de pruebas científicas que no tienen gran valor
en la historia si no se les acompaña de reflexión. De ahí que ahora algunos se sirvan malintencionadamente de este tipo de investigaciones para probar, por ejemplo, que Bolívar fue asesinado y otros ejemplos del mismo estilo. De hecho, es difícil llegar a una conclusión definitiva basándose en pruebas físicas, construidas sobre la historia improbable y rocambolesca de una cabeza al mejor estilo de Indiana Jones. Al fin y al cabo, este descubrimiento es más espectacular que cualquier otra cosa. En pocas palabras, si hay alguien a quien esta noticia sí debe tener saltando de la dicha es al mismo Enrique IV, que tras casi 200 años logrará por fin sentar cabeza. Si les gusta este contenido, denle like a este video y únanse a nuestras membresías de nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar horas y horas de cursos y conferencias de historia. Chao, chao.